Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Campos Molano. Bueno, anteriormente, en siglos pasados, no se escuchaba hablar acerca de la inteligencia como se habla diariamente ahora actualmente en este siglo. El test de inteligencia se originó en el contexto de la psicología diferencial y el diagnóstico clínico de los médicos. No por casualidad, a lo largo del siglo XIX, en diversos sectores sociales aumentó el interés por la inteligencia como rasgo característico de las personas. Para medirla, los investigadores se sirvieron de instrumentos antropométricos, sobre todo craniometría y la medición de los tiempos de reacción, y de ahí su denominación inicial de test reactivo. Se estimaba que una persona con la cabeza más voluminosa era más inteligente, porque se decía que le cabía más información. Tenía una mayor capacidad intelectual. Asimismo, se consideraba que un individuo que reaccionaba con más rapidez era capaz de pensar a mayor velocidad. Otra teoría es la teoría de la asociación entre la inteligencia y la creatividad. Sternberg y Lombard formularon otros factores como fueron la competencia, la habilidad de pensamiento imaginativo, una personalidad audaz, la motivación intrínseca, un entorno creativo. Duncan en el año 2000 habla sobre una activación en el cerebro izquierdo para las preguntas de contenido verbal y la activación de ambos lados cerebrales para las preguntas de contenido espacial. En la velocidad del procesamiento, en 1983 halla que las puntuaciones de inteligencia verbal se pueden predecir a partir de la velocidad con la que las personas recuperan la información de la memoria. Otra es la velocidad perceptiva. Muchos estudios revelan una asociación en el entorno entre 0,4 y 0,5 entre la puntuación de la inteligencia y la velocidad de entrada de la información perceptiva. En la velocidad neurológica, algunos estudios han observado que las personas que muestran inteligencia superior también muestran a través de sus ondas cerebrales un registro de estímulos simples de manera más rápida y más compleja. Podemos medir la inteligencia a través de distintos tests que se diferencian en pruebas de actitud, que es donde medimos la capacidad que tiene el sujeto en aprender una habilidad nueva. En pruebas de rendimiento, que son diseñadas con el propósito de evaluar al sujeto lo que ha aprendido. Buenas tardes, mi nombre es Leti Quilombo. Vamos a hablar sobre las teorías de la inteligencia. Para dar respuesta a esta cuestión, los investigadores usaron el enfoque que el análisis factorial les ofrecía. Por lo menos Charles Smart fue uno de los principales que impulsó el análisis factorial aplicado al estudio de la inteligencia. ¿Qué genera el factor G? Que es el factor G que subyacía a los factores especificados. Turner fue el gran opositor. Utilizando la misma técnica, identificó 8 grupos de capacidades mentales de primaria. La conversia generada por el debate entre los defensores fue Homer Watt, el estudio de las personas con lesiones cerebrales o los sujetos que sufren denominados síndromes del sabio. También Robert Smuts consideró que el planteamiento solo distinguía 3 tipos de diferencia de inteligencia: la analítica, la creativa y la práctica. Esos fueron los de la teoría. También la inteligencia analítica del Smith habla de predicción del rendimiento escolar, como hiciera Whitney en sus primeros estudios. Sin embargo, otros tipos de inteligencia formulado no hablan del éxito general.
Definiciones de la inteligencia. Se describe como inteligencia como la habilidad de pensar de forma abstracta, la habilidad de aprender o la habilidad de adaptarse al medio ambiente. Sin embargo, todas estas definiciones fueron criticadas de una u otra forma. Desde que Binet y Simon produjeron las primeras pruebas prácticas de inteligencia, los psicólogos han intentado formular una definición viable del concepto. La explicación de Binet es destacada por el juicio, el entendimiento y el razonamiento, mientras que Levi-Sterman indica que la habilidad de tener pensamiento abstracto es muy estrecha. La habilidad para el pensamiento abstracto es un aspecto importante de la inteligencia, pero ciertamente no es el único. Por último, la concepción popular de inteligencia como la habilidad de aprender es inadecuada si se aceptan las pruebas de inteligencia como medida de esta. Sin embargo, lo intensa que pueda ser la oposición al término de inteligencia es ciertamente menos fuerte que la oposición del coeficiente intelectual. Por último, vamos a ver los tipos de test de inteligencia según el libro Test Psicológicos y Evaluación. Existen dos tipos de test, están los individuales y los colectivos. Los test individuales son instrumentos del trabajo de Levi-Sterman y David Weisler. Estas son las pruebas de inteligencia más comunes. Su uso se han usado para evaluar las habilidades intelectuales de niños y adultos en varios contextos diferentes. Otras pruebas derivadas de los test de Terman y Weisler se han diseñado para evaluar las habilidades mentales de niños y personas con desventajas lingüísticas y físicas. Otras ediciones de la escala de Stanford-Binet. Levi-Sterman publicó la escala de inteligencia Stanford-Binet. Existen 4 tipos de escalas. Está la de 1916, esta era una escala de edad donde las subpruebas se agrupaban en niveles de edad cronológica. La escala de 1937 tenía un límite inferior y menor y uno superior, mayor que la escala de 1916 y una mejor estandarización. La escala de 1960 se usaba para medir la inteligencia de individuos desde la edad de 2 años hasta la adultez. Y la escala de Stanford-Binet desarrolló un modelo teórico, el cual consistía en 3 niveles y esta se basaba en el primer nivel se trataba de un factor de inteligencia general. El segundo nivel, las habilidades cristalizadas, habilidades fluido-analíticas y de memoria a corto plazo. El tercer nivel trataba de 3 factores también, razonamiento verbal, cuantitativo y memoria a corto plazo. Las pruebas de Weisler son test de inteligencia individual para adultos. Weisler la simplificó en White y esta era para adultos entre 16 y 74 años. Esta prueba requería un tiempo de 75 minutos para administrar 11 subpruebas. Las dos pruebas más relevantes es la de Weiss, cuarto, escala de inteligencia para adultos, la cual evalúa la inteligencia en adultos a partir de 16 años y hasta 90, y la UIS P5, la cual era una escala de inteligencia para niños, la cual es una evaluación de inteligencia en niños a partir de 6 años hasta 16. En estas pruebas se evaluaban unas subpruebas, las cuales eran verbales. Estas analizaban información, semejanzas, aritmética, vocabulario, comprensión, intervalo de dígitos, y también subpruebas de ejecución, las cuales se evaluaban completamiento de dibujos e imágenes, codificación, acomodamiento de dibujos, ensamble de objetos, búsqueda de símbolos y laberinto. Otras pruebas de inteligencia individuales son las de rango amplio. Estas son algunas: escalas de habilidad diferenciada, prueba de Detroit de habilidades de aprendizaje, pruebas de inteligencia de Kaufman, pruebas de Boca-Johnson. Tercero, de habilidades cognitivas, sistema de evaluación cognitiva DAS. También en las pruebas individuales estaban las pruebas no verbales para discapacitados. Estas requerían de señalar, manipular objetos, de otra respuesta no verbal antes de hablar o escribir.
Su clasificación era pruebas de única tarea y baterías de pruebas de ejecución. Por otro lado, están los test de inteligencia colectivos. Estas pruebas de inteligencia colectivas pueden ser administradas a pequeñas cantidades de niños desde los 5 o 6 años o a grupos más numerosos de adultos. Algunos ejemplos de pruebas de inteligencia colectiva son las pruebas Otis, Lennon de habilidades escalar, pruebas de habilidades cognitivas, pruebas de personal Wonderly. También están las pruebas de inteligencia colectivas grupales, no verbales y justas para las culturas. Están los test de dibujo de Wonder-Won-Harris, pruebas justas para las culturas, pruebas de actitud académica y admisión, las pruebas de evaluación académica que se colocan con las siglas SAT y las pruebas universitarias estadounidenses, además de los exámenes